Señora Priscila, vamos a iniciar a hablar de la Caja de Seguro Social el día de ayer, el diálogo, específicamente para que nos cuente, se reunieron los médicos con el director. Ante este tema, ¿qué nos puede decir? Buenos días. Bueno, al respecto queremos señalar que las graves denuncias que hicieron los médicos intensivistas son denuncias que definitivamente no solamente nos debe alarmar a la población, sino que hay que respaldar al sector salud en la exigencia de que la Caja del Seguro Social y el gobierno central aporten los recursos necesarios para la atención de la pandemia, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con la vida de la población panameña. La falta de insumo denunciada por este sector de médicos intensivistas realmente ameritan ese proceso de movilización de la población. Es alarmante también que no bajan las cifras de fallecimientos. La explicación que da el director general también nos preocupa porque él señala que se debe, o sea, él dice el aumento de las cifras de fallecimiento, según los datos estadísticos que proporciona, son de personas con algún tipo de comorbilidad, o sea, alguna enfermedad crónica. Sin embargo, cuando uno escucha estas denuncias que hacen los médicos, que hacen el trabajo, que están en primera línea, pues cabe en la mente de cada uno pensar si esa falta de insumos y de medicamentos definitivamente está incidiendo en esos fallecimientos. Y la explicación no puede ser como una responsabilidad individual de cada persona, sino del sistema. O sea, cuando nos dicen que no hay los medicamentos para la sedación correcta, cuando nos dicen de los atrasos de la Contraloría, no son nuevos. Yo no sé si recuerdan que sucesivamente siempre hay una traba en la Contraloría. Y esto se ha dicho que está asociado también al tema de las casas farmacéuticas, los distribuidores, y se han hecho muchas movilizaciones para que la Contraloría dé paso a las compras necesarias para la salud. Señora Priscila, otro de los temas que tiene el paquete es la partida discrecional que fue utilizada por parte del gobierno del presidente de la República. ¿Qué nos diría usted? Diría que la existencia de la partida discrecional no es más que una caja menuda en la cual los presidentes de turno no pueden utilizar los dineros del pueblo a discreción. Y lo hacen en el marco del clientelismo político, en el marco de graves denuncias de corrupción, de la utilización de estas partidas, en medio de la pandemia, cuando hay una denuncia de los médicos intensivistas, de las enfermeras, del personal administrativo y personal de salud, de profesionales de la salud, de las carencias que se están viviendo, como la falta de insumo de personal. Entonces aparecen cifras como dinero para reparar iglesias. Eso llama la atención y definitivamente que nosotros estamos en contra de esas partidas discrecionales. ¿Cómo es posible de que todo el mundo sabía de que tanto ETA como IOTA iban a impactar en Panamá y no se tomó ninguna medida al respecto, abandonando a su suerte al pueblo panameño? Otra de las informaciones es el llamado que le hacen los empresarios al ministro de Salud en cuanto a la economía y de que no se puede cerrar los bloques económicos. Es más, tuvieron una reunión y según informaciones a través de una entrevista con el viceministro de Trabajo dijeron no se va a cerrar. Entonces ya hemos pasado del paso de la seguridad y de la salud de nuestro país a decir no importa cuántos se tengan que morir. ¿Qué nos diría usted?
Diría lo que el planteamiento que es central, muy importante. No podemos seguir aceptando que los empresarios, el sector empresarial, que es la minoría, esté con posiciones por encima de la salud del pueblo panameño. Aquí se habla mucho de que los panameños y panameñas tenemos que reinventarnos, se habla mucho de que hay que dar un sacrificio, pero eso es unilateral, eso es solamente para los trabajadores, trabajadoras y el pueblo. ¿Qué gobierno tenemos que ante una solicitud de muerte, porque es una solicitud de muerte, ya consciente, sabiendo que eliminar las medidas de bioseguridad, que además quiero decir que en nuestra legislación laboral se establece claramente que la responsabilidad de los riesgos en el trabajo es de los empresarios, porque son los que tienen el negocio y que deben proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras. Ahora resulta que nada, pues, ni siquiera nada. Simplemente es que ya entendieron bien la mecánica de la enfermedad y ellos sí se protegen a su familia, pero le importa nada la salud de los trabajadores y el pueblo. Yo creo que hay que mirarse en el espejo de otros países. Aquí la pandemia no se ha controlado simplemente por esa política, una política de muerte en donde no se dota a los entes de salud de los recursos necesarios, a donde hay casos de corrupción en la compra de insumos de segunda, de mala calidad, en donde también no se dota a la población de los recursos básicos como una renta mínima y tampoco se pone un impuesto, porque aquí dice hay que hacer un sacrificio, pero los empresarios no ponen absolutamente nada. Hay que poner un impuesto a la riqueza y hay que dejar de pagar la deuda externa para que ese dinero se destine a la salud. Pero también en Panamá tenemos un problema muy serio. El gobierno ha anunciado un diálogo nacional virtual que empieza el viernes y el punto a discutir es el asalto final a la Caja del Seguro Social. Por eso creemos que es una responsabilidad de los sectores de trabajadores y trabajadoras organizadas a tener un plan de lucha mínimo y que podamos tener un plan de lucha que nos unifique para poder enfrentar esa situación, porque también observamos de una dispersión que llama la atención de algunos de las dirigencias del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Entonces, ese es el marco para que el gobierno pudiese seguir implementando estas políticas de muerte. Pero el camino nos lo señalan el pueblo chileno, el pueblo peruano, que derrotó al presidente Merino, tuvo que renunciar y siguen las movilizaciones, como también lo hacen otros pueblos. Entonces, digo, tú puedes navegar, el gobierno y los empresarios pueden navegar con tranquilidad si sigue esa dispersión y esas políticas que realmente no coincidimos, que se da desde algunos sectores del movimiento obrero y popular. Señora Priscila, el tema de nuevos colectivos políticos con formación a 3 años y medio de las próximas elecciones, a casi 4 años, vemos que hay conformación de nuevos partidos políticos. ¿Qué nos diría usted? Bueno, de ese tema no quiero opinar porque ya son las 7 de la mañana. Ya está llegando la hora, tiene que hablar de la Caja de Seguro Social. En el caso de la gran cantidad de personas que han perdido la vida siendo trabajadores de la Caja de Seguro Social, señora Priscila. Sí, insistir en la solidaridad, insistir en que son muertes evitables, insistir
en que es una responsabilidad interna de los trabajadores y trabajadoras de la Caja del Seguro Social actuar en unidad, con honestidad y con objetivos claros. No hay una diferencia. Yo escucho mucho algunos directivos de otros gremios señalar y marcar diferencia entre administrativos y salud. En realidad hay que establecer los niveles de exposición, pero definitivamente que hay que dotar a todo el personal de las herramientas para protegerse, no solamente individual, sino colectiva. Hay un decreto ley que no quiere cumplir la caja, no cumple la caja, no cumple el ministerio, y luego van y regañan a la población todos los días en un discurso negativo, como responsabilizando a la población para zafarse de la responsabilidad que tiene. La contratación de más personal, las denuncias de las enfermeras en el sentido de que están ahora haciendo una flexibilización en la contratación del personal y violando la ley, están nombrándolos por riesgos profesionales, pero además no le pagan adecuadamente, y además tampoco hay un entrenamiento suficiente que permita disminuir las posibilidades de contagio. Así que quiero señalarle, y también una solidaridad muy fuerte a los pueblos de Centroamérica. Es terrible, es lo mismo, el cambio climático, la extracción minera a cielo abierto, las hidroeléctricas, son las responsables realmente, y las políticas de las multinacionales de saqueo de los pueblos, son la explicación de esos huracanes cada vez más violentos que cobran vidas a todo el pueblo chiricano, Darienita, a nuestros compañeros y compañeras que han sido afectados. En el seguro tenemos compañeros y compañeras afectados, y a todo el pueblo panameño nuestra solidaridad, y llamar a apoyar, pero también exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad y que no nos hagan teatro en medio de una situación tan triste y tan difícil desde el punto de vista del sufrimiento humano. Era Priscila, me toca el tema de las enfermeras. En los minutos que me quedan, me gustaría conocer a fondo la situación que está pasando en estos momentos. ¿Cuál debe ser la salida? La salida tiene que ser, y empiezo por ahí, en que hay que dotar de los recursos necesarios al sector salud para enfrentar la pandemia. Pero no es solamente el sector salud viéndolo como los hospitales, sino todo lo que tiene que ver con salud. El tema de la dotación de agua a la población todos los días, el tema de las medidas preventivas y de protección frente a los llamados desastres naturales, que ya no son tan naturales, sino que son provocados por los argumentos que ya dimos, y respetar o valorar como un derecho tanto el salario como la estabilidad laboral, entre otros puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que como el dinero está destinado a otros menesteres, aquí hay una discusión de los recursos que se le dan a la Asamblea de Diputados, que no quieren ni siquiera rendir la mínima cuenta que obliga la ley. Negocios que salen, negocios familiares vinculados a altas autoridades del gobierno, millonarios. Bueno, eso es lo que está privando. Hay una necesidad de insumos. ¿Cómo puedes tú tener un gobierno que no responde a eso fácilmente? Debería ser. ¿Cómo que no se responde al nombramiento permanente de esa enfermera? La pandemia no se va a acabar en diciembre. Y la vacuna tampoco va a llegar como una panacea al país. Entonces se requiere ese personal
se requiere su estabilidad, se refiere pagar todas las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector salud y de todos los sectores, y por eso decimos que el gobierno tiene que aportar los recursos ante esta situación y no dárselo a la banca como se está haciendo, o ceder a las presiones de los empresarios de flexibilizar las normas de bioseguridad para evadir una responsabilidad que también tienen definitivamente. Por eso que nuestra propuesta es plata para la salud y no para el pago de la deuda externa. Ya basta de endeudamiento y que tiene que haber informes al país. ¿Cuáles son los activos que este gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, el BID y todas las entidades financieras internacionales a cambio de unos préstamos que no llegan a la población? La población sigue muriendo y algunos se enriquecen. Bueno, eso es una discusión un planteamiento que tenemos que hacer más allá de una denuncia, sino completar el panorama para que entendamos que esa es nuestra lucha, no esa es lo que estamos enfrentando y que hay que enfrentarlo de una manera unificada. Señora Priscila, por acá aparece a través de las redes sociales, del presidente de la República. Dice: buenas noticias para nuestro país, Panamá. Acaba de ganar con el Plan Panamá Solidario el premio a la excelencia de la red de gobiernos electrónico de América Latina y el Caribe, organizado por la Organización de Estados Americanos y el BID, en la categoría de gobierno digital frente al COVID-19. Acabamos de recibir un premio, señora Priscila. Estamos emocionados, contentos. ¿Qué nos diría usted? Bueno, diría que sinceramente ese tipo de noticias y de anuncios son realmente una burla para el pueblo. Digo, sería interesante saber cuánto le ha costado al país tener robots y vender esa propaganda. Porque si usted llama a los números de teléfono que le dan, no le resuelven absolutamente nada. Si tiene suerte de que el robot conteste el teléfono. Entonces, hay preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿quién tiene ese negocio? De repente tenemos esa atención virtual que realmente no llega a la población. La gente no tiene... El tema de la telemedicina no llega a la gente, no se desarrolla. Entonces, son programas robóticos que no responden y no solucionan nada. Aquí, si hay un premio que se ha ganado el gobierno, es un premio de la desatención, es un premio de la mala distribución de la riqueza, un endeudamiento al país y el agravamiento de los serios problemas que tiene el pueblo panameño y la clase trabajadora que están despidiendo sin ni siquiera pagar las indemnizaciones y están una población empobrecida. Estaba viendo los datos de educación, en que los gremios de educadores denuncian que no son 57,000 estudiantes que no se conectaron. Ellos calculan 300,000 estudiantes fuera del sistema. Estamos hablando de una población importante de un 10º grado que no recibieron la educación. Y esos son temas que tienen que preocuparnos. Al final, la salida sigue siendo la misma. Por ahí vi un robot en educación, otro en todas partes. De verdad que debe estar muy feliz con ese premio. Es el que ha vendido esa tecnología que es hasta desfasada y que no responde a ninguna necesidad del pueblo. Así es, mil gracias a la señora Priscila Vázquez por habernos acompañado, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social. Temas de interés. Que tenga un excelente día, señora Priscila Vázquez. Que Dios